Hey guachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al día 2 del reto armado. Hoy cayó noticia, en realidad ya cayó ayer cuando me citaron a tener el entrenamiento con reserva. Mañana se juega, mañana a las 8 tengo que estar en el club, tipo 7:15 seguramente saldré de casa. Y vamos a darle asesino a ese partido. Ok, seguramente lo estoy documentado todo por mi canal de YouTube. Aunque voy a hacer unos clips. Se me vino el pensamiento, voy a hacer unos clips directamente. Se me fue una semilla, un limón. Directamente por acá por YouTube. ¿Ok? Después de todo eso, sin más, vamos con el video. Mi nombre es Santino. Para los que no me conocen, tengo 21 años. Pasé de tener una secundaria bastante tranquila. Bastante vaga en realidad, más que tranquila. Y siendo un chico que aprobaba con promedios, al toque que llegué a la cuarentena. Y después de la cuarentena me empecé a enviciar con los jueguitos. Empecé a jugar competitivo, pero siempre tenía ese miedo de mandar partidas en solitario, de jugar competitivo, por el simple hecho de que no confiaba tanto en mí, de que no confiaba tanto en lo que estaba haciendo, aunque jugaba con mis amigos y era el mejor, pero aún así tenía miedo de mí. Aún así no confiaba en mí y aún así seguía con ese miedo de intentarlo y de poder competir, ¿ok? Mi vida antes de empezar a jugar a los jueguitos era todo fútbol. Después empecé a jugar a los jueguitos, mi vida era todo jueguitos. Incluso empecé a hacer streaming. Y después salí de los jueguitos y se abrió todo de nuevo. Empezó y dije, bueno, voy a volver al fútbol. Volví al fútbol, pero me puse a fumar, me puse a ir de fiesta, me desvié bastante. Y desde ese momento en que me desvié bastante, ya no veía posible la oportunidad de jugar al fútbol hasta que me surgió una oportunidad para irme a jugar a Italia. Y ahí fue donde más me conocí, fue donde me empecé a desarrollar personalmente. Más que pegar un boom en el fútbol, pegué un boom en mi personalidad, en mi persona. Y empecé a cambiar bastante. Empecé a darme cuenta de cosas que estaba haciendo simplemente por inercia de mi entorno. Por inercia de no tener la fuerza de voluntad y tener la vergüenza de no poder decir que no a las cosas. Entonces eso me mantuvo casi preso toda mi juventud porque seguramente había miedos, seguramente no. Había miedos que tenía en la secundaria, como era posiblemente también hablar con mujeres, y eso me limitaba bastante y me daba esa vergüenza de decir, no, estoy enfrente de una mujer y ni siquiera puedo decirle hola, saludarla, encararla, y eso era más que nada no por el hecho de la culpa de la mujer, sino era por culpa mía. También había vivido una primaria en la cual no me había relacionado con mujeres por el hecho de que iba a un colegio solo de hombres y las únicas mujeres que veía eran mi mamá y mi hermana y bueno, gente familiar, mi tía y siempre también, no es que tenía vergüenza, pero hermano, familia, ni siquiera se nota, ¿ok? Entonces, a partir de que me cambié en secundario, empecé a recurrir más con mujeres. Tuve siempre esa vergüenza, nunca la pude descubrir hasta que me fui a vivir solo. Empecé a decir, boludo, ya notaba esos patrones en el colegio porque incluso muchas veces iba fumado y me ponía a analizar la situación y digo, ¿cómo puede ser que no la pueda salvar? Mañana la saludo. Me comprometía conmigo mismo y no podía hacerlo. Me comprometía conmigo mismo que iba a saludarlas y no las saludaba. De que iba a encarar a esa chica y no la encaraba. Pasaba toda la noche y no la encaraba. Entonces, lo que tenía mucho en mí era esa recurrencia de comprometerme y no hacerlo, de comprometerme y no hacerlo, de comprometerme y no hacerlo. Cuando me fui a vivir a Italia, empecé a comprometerme y empecé a hacerlo. Empecé a cambiar un poco mis hábitos, empecé a cumplir con mi rutina y me sorprendió. Pero al hecho de volver a Argentina nuevamente, cuando terminó esa temporada de fútbol, que fui en agosto, volví en abril, mayo. Incluso antes de volver en abril y en mayo, ya empecé a tener, por culpa del entorno que tenía allá en Italia, y por culpa mía claramente, pero si yo no hubiese tenido el entorno, sé que no lo haría porque tuve 2 meses de que no tuve el entorno y no lo hice. Y tengo estos años ya de que dejé todo que no lo hago. Y mis viejos toman, mis hermanos toman, mis hermanos fuman, mis tíos fuman, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no hago nada de toda esa mierda.
Yo no hago nada de toda esa mierda, ¿ok? Incluso mi familia come carne y yo no como directamente. Come lácteos y yo no como lácteos. Para que entiendan la distinción, ¿ok? Entonces, el hecho de confirmar que mi entorno era el que me hacía caer, me di cuenta de que tenía que erradicarlo. Me di cuenta de eso ya cuando empecé a cambiar en el 2023. Porque empecé a escuchar a Yados, empecé a escuchar a esas personas, empecé a escuchar a gente que tengo un plan, que no te hablaban con un mensaje tan drástico porque esa gente hacía podcast, pero sí te hablaban de con quién te rodeabas, con quién te juntabas, temas de la cabeza, temas de la mente. Y estudiaba bastante, pero en el hecho de aplicarlo, cuando tuve la prueba de oro, que era en el 2024, cuando ya volví para Argentina, no lo podía hacer, me costaba mucho y volví a caer con esa gente. Volví a caer de fiesta, volví a salir todo. Y cuando me volví a ir de pretemporada para jugar al fútbol mi segundo año, me volvió a ir mal, me volvió a ir mal todo el otro año. Y ahí fue como, llegó fin de año y dije, voy a cambiar. Llegó fin de año, Navidad y Año Nuevo lo pasé en Argentina. Esta vez, el año pasado, o sea, la primera temporada no me había vuelto. Había venido mi familia a visitarme y con ellos había fumado, había tomado. Y... porque todavía no lo pensaba tan drástico. No lo pensaba como un cambio de estilo de vida. No había cambiado mi identidad. No me percibía de otra manera, sino que me percibía como la misma persona, pero nomás que ahora estaba teniendo una etapa distinta de su vida que quería dejarlo por un tiempo. Y yo no quería dejarlo por un tiempo, realmente quería dejarlo de por vida, pero no me daban las pelotas para hacer ese cambio. Entonces, en cuanto a todo lo que te voy contando, necesitas tener las pelotas para tener el cambio. No necesitas que ocurra una circunstancia, porque cuando ocurre esa circunstancia, obvio que vas a cambiar. Incluso, posiblemente no cambies hasta que te golpees de nuevo, y posiblemente no cambies hasta que te golpees de nuevo. Y ahí te dé tanta vergüenza tu cara, hermano, te dé tanta vergüenza mirarte un espejo que vayas a cambiar, ¿ok? Y hasta que no te enfermes mentalmente y espiritualmente y físicamente, no vas a pegar ese cambio. Yo me encontré en un vacío, hermano, existencial por completo, en el baño de mi casa, en Navidad y en la bajada de la escalera de mi casa, en Año Nuevo. En Navidad, porque yo desde el primer día que volví quería dejarlo y volví 2 días antes de Navidad o algo así. Ya el primer día había fumado, ya el segundo día había fumado. Y ya después dije, bueno, voy a fumar todos estos días, me va a permitir esto de fumar todos los días y después dejarlo de por vida, después tener el cambio, porque ya lo estaba dudando en tener ese cambio, ya estaba documentando todo por YouTube y había dicho, no lo voy a hacer, hasta que lo hice, no lo tuve que hacer, lo hice. Y ahí dije, bueno, voy a pegar el cambio más grande de mi vida. Empecé a cambiar, pero me seguí rodeando con esas personas. Seguí hablando, cada tanto me he juntado, me he visto, hasta que me di cuenta y eso no valía para nada, hermano. No valía para nada, porque no me hacía cambiar realmente la identidad. Todavía los seguía percibiendo como cercanos y no eran cercanos, porque la gente que no hace las cosas que vos promulgás, no son gente fiel a vos. Si fuesen gente fiel a vos, hermano, te escucharían y seguirían lo que les estás diciendo. Eso es una persona fiel, hermano. Si vos pensás que lo que yo digo está mal y con lo que yo digo no concordás, hermano, puede ser que tengas algo que no concuerdes. Pero ahora, seguramente lo que yo te esté diciendo sea de algo que me informo, sea de un conocimiento mayor y no sea desde ser un necio y decirte no pasa nada si tomás una vez. Cuando hay una persona de éxito que te dice que todo cuenta. Cuando hay una persona, cuando te pones a escuchar a personas de éxito, hermano, deja de negociar. Deja de negociar. Porque para ellos la vida no es un negocio. Porque para ellos la vida es un deber y una obligación. Entonces, si para ellos la vida es un deber y una obligación, que mantienen a su familia, que mantienen a sus hijos, que mantienen a editores, que mantienen a gente y no mantienen porque ellos les paguen. Pero si ellos no aparecen un día, hermano, toda su gente, ¿qué le puede llegar a pasar? Si ellos no aparecen un día, entonces de esa manera es la que yo pienso en emprender estos 90 días. De que si yo caigo un día, ¿qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué excusa voy a tener? No, lo único que voy a tener va a ser remordimiento dentro mío. Es decir, ¿cómo puede ser que me haya puesto esto por delante, Dios?
¿Cómo puede ser que me haya puesto por delante esto yo por haber encendido la luz de querer un cambio drástico y haber bajado el ritmo? Porque están todas las luces apagadas en tu barrio. Y vos prendés una luz y decís qué es todo lo que querés. Y ahora ahí te van a empezar a venir las pruebas, a empezar a operar de esa manera, a empezar a actuar de esa manera, a empezar a percibir la vida de esa manera. Y a menos que no lo hagas, no te vas a sentir bien y satisfecho. A menos que no lo hagas, no te vas a sentir merecedor. Entonces, haz lo que te tire tu conciencia y no tengas miedo, bro. El puto miedo lo único que va a ser sofocarte. Si vos no tenés miedo, hermano, estás demostrando con pelotas que ya sabes por adelantado que no vas a abandonar, entonces ya sabes por adelantado que vas a pagar el precio hasta el último día de tu vida. Y si hoy es el último día de tu vida, vas a pagar el precio por adelantado, ¿ok? Te mando un abrazo grande, a seguir pagando el precio y a detonarlo. Let's get it.